no esperaba que ese momento cambiara mi vida, empujándome por un camino completamente diferente, a un lugar que nunca había imaginado. Soy Isabela, este año cumplo 24 años. Después de graduarme de la universidad, regresé a casa para vivir con mis padres en un pequeño pueblo costero. Aquí es donde todo lleva el aliento familiar de la infancia, cada rama de árbol, cada brizna de hierba o el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. A la edad en la que debería esforzarme por encontrar una carrera y construir mi propia vida, me escondía. Quizás una parte de mí tiene miedo de que la madurez borre los días de paz que estoy disfrutando. Mi vida actual no es nada de qué preocuparse. Todas las mañanas me despierto con el fragante olor a horneado que sale de la cocina de mi madre. Papá suele sentarse en el porche, tomar una taza de café solo y leer sus libros favoritos. En cuanto a mí, me gusta sentarme junto a la ventana, contemplar el infinito mar azul y sentir la luz del sol deslizarse suavemente por mi piel. Todo es como una imagen perfecta donde el tiempo parece detenerse. Pero en el fondo, no podía quitarme la vaga sensación de inseguridad. A veces me pregunto si esta paz durará para siempre o será solo un momento de calma antes de que llegue la tormenta. En mi familia, desde mis padres hasta yo, somos personas abiertas, comunicativas y animadas. Las reuniones familiares siempre están llenas de risas y un sinfín de historias, pero Alexander, mi hermano menor, que es 6 años menor que yo, es un mundo diferente. Alejandro siempre permanece callado, algo frío e incomprensible. Recuerdo que cuando era joven, era un niño feliz, a menudo sonriente, tan inocente como el sol de la mañana. Solíamos ser muy cercanos. Las tardes que pasé corriendo por el jardín, construyendo castillos de arena o escondiéndome en un rincón de la casa susurrando secretos que solo nosotros dos conocíamos, todos son recuerdos que atesoro. La sonrisa de Alexander en ese momento fue la luz que me hizo sentir en paz, pero luego, con el tiempo, fue cambiando gradualmente. Cuanto mayor se hacía Alejandro, menos hablaba y parecía encerrarse en un mundo privado. Incluso cuando su familia tenía una fiesta o se iba de viaje, él mantenía una cara fría, como si todos los que lo rodeaban no existieran. Alexander suele sentarse en un rincón, mirando vagamente a lo lejos o pegado a su teléfono. Muchas veces vi a mi madre intentar arrastrarlo a la conversación familiar, pero solo recibía respuestas breves, a veces silencios lejanos. Mi padre dijo una vez, él solo necesita tiempo para encontrarse a sí mismo, pero no puedo evitar preguntarme qué hizo que Alexander fuera como era. La distancia entre Alexander y yo también creció con los años. Las conversaciones se hacían cada vez más raras, reducidas a frases cortas cuando nos encontrábamos en la cocina o en el salón. Hubo momentos en los que quise romper ese silencio, llevar a Alexander de regreso al brillante mundo de la infancia que una vez compartimos, pero luego dudé, como si estuviera frente a una puerta a la que no podía encontrar la llave. Tenía miedo, no miedo de Alexander, sino miedo de tocar algo que él quería mantener oculto, miedo de destruir el muro que intentó construir a su alrededor. Entonces las señales empezaron a ser más claras. En cada comida familiar, mientras mi mamá, mi papá y yo nos reuníamos, hablábamos y reíamos, la silla de Alexander solía estar vacía. Las primeras veces, mi madre todavía llamaba desde las escaleras con voz llena de dulzura, Alexander, baja a comer. Pero la única respuesta era el silencio. O a veces, una breve respuesta resonaba, no tengo hambre. Mi madre suspiraba a menudo, y mi padre se limitaba a menear la cabeza y decía, déjenlo en paz, cuando quiera comer, puede bajar él mismo. Pero no podía ignorarlo. Una noche, cuando la bandeja de arroz estaba preparada, mi madre volvió a llamar, pero todavía no hubo respuesta. Decidí subir a la habitación de Alexander para llamarlo. Al bajar cada escalera de madera familiar, escuché mis pasos hacer eco en el espacio tranquilo. Cuando me paré frente a la habitación de Alexander, escuché el sonido del juego. Realidad, esto no es extraño. Alexander suele jugar solo, inmerso en un mundo que puede controlar, donde nadie le molesta ni lo juzga. La puerta permaneció cerrada como siempre. Alexander tiene la costumbre de cerrar la puerta con llave, y cada vez que quiere entrar, mi madre o yo tenemos que tocar la puerta esperando que la abra. Pero no, esta vez no sé si Alexander lo olvidó o lo hizo a propósito, pero la puerta estaba abierta. Dudé un poco, luego pensé que lo asustaría en broma como solíamos hacer cuando éramos niños. Mi mano empujó suavemente la puerta y se abrió sin hacer ruido, pero lo que vi dentro me dejó estupefacta. Alexander estaba sentado frente a la pantalla de la computadora, pero no jugaba. Estaba mirando un video. Las imágenes en él hicieron que me doliera el corazón. Era un video para adultos,
y lo que más me sorprendió fue la forma en que se veía Alexander en ese momento. Su cara estaba roja, sus ojos nunca salían de la pantalla, estaba casi desnudo, solo llevaba un pequeño par de pantalones. No supe qué hacer, no supe qué decir. En ese momento me quedé helada. Quería darme la vuelta, quería salir de la habitación inmediatamente, pero mi cuerpo se sentía atrapado en el suelo. Una parte de mí estaba conmocionada, otra parte de mí se sentía avergonzada por él, pero la parte más grande era tristeza, un dolor inexplicable. ¿Por qué mi hermano menor, una vez inocente y brillante como el sol, ahora está tan solo que tiene que sumergirse en esto para encontrar la liberación? Alexander no pareció detectar mi presencia. Me detuve frente a la puerta, con la mano agarrada al pestillo. Mis ojos todavía estaban pegados a la imagen de él frente a la computadora, pero traté de controlarme, tratando de reprimir las emociones que rondaban mi pecho. Me temblaban las manos mientras cerraba lentamente la puerta, tratando de no hacer ningún ruido. No quería que Alexander supiera que vi algo que no debería haber visto. Una vez que se cerró la puerta, respiré profundamente, tratando de recuperar la compostura. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera saltar de mi pecho. Me paré frente a la puerta unos segundos, dejándome calmar, luego llamé suavemente a la puerta como si acabara de llegar. Alexander, baja a comer. Dije, tratando de mantener mi voz lo más neutral posible. Pasó un tiempo antes de que llegara una respuesta desde el interior. Sí, bajaré ahora. Cuando se abrió la puerta, Alexander se quedó allí, todavía con su habitual expresión fría, pero lo sé mejor porque vi lo que estabas haciendo antes de abrir la puerta. Una sensación de asfixia me invadió, pero no dejé que nada se mostrara. Solo asentí levemente y me di la vuelta, dejándolo en la habitación que sabía que ahora se había convertido en el misterioso mundo privado de Alexander. Al bajar a la mesa del comedor, me senté con la mente en blanco. Mis padres seguían charlando como de costumbre, pero no podía concentrarme. Cada palabra parecía resonar desde un lugar lejano. Una parte de mí quería contarles a mis padres lo que pasó, pero no pude. No es algo que pueda decir fácilmente. Siento que acabo de cruzar una línea que no debería haber tocado. Esa noche, Alexander bajó a comer más tarde de lo habitual. Aún mantenía su rostro tranquilo, sus ojos no miraban directamente a nadie y solo respondía a las preguntas de su madre con voz corta e indiferente. Sé claramente por qué no quieres mirarme a los ojos. También evité sus ojos, pero mi corazón se sentía como si estuviera en llamas. Lo que vi, lo que sabía, todo seguía dando vueltas en mi cabeza como un bucle sin fin. En los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Cada vez que conocía a Alexander, mi corazón se calentaba, mi cara se ponía roja y no podía explicar por qué. Algo dentro de mí quería escapar, quería el caparazón que estaba tratando de construir. Cada vez que Alexander me miraba, aunque fuera por un momento, sentía que estaba expuesta. No porque él supiera lo que vi, sino porque sentí que estaba obteniendo una comprensión más profunda de quién era él, de una manera inesperada y confusa. A partir de entonces, comencé a prestarle más atención a Alexander, no por curiosidad, sino porque no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Ya no era el hermano menor despreocupado del pasado, sino que ahora estaba tranquilo y distante, como si estuviera inmerso en un mundo que él mismo construyó para escapar de la realidad. Alexander desaparecía a menudo en su habitación, rara vez participaba en conversaciones familiares y mostraba frialdad hacia todos. Muchas veces quise hablar francamente con él, pero cada vez que pensaba en ello, dudaba, temiendo que todo cambiara para siempre. Me di cuenta de que la relación entre él y yo era diferente a la anterior. La distancia invisible entre nosotros es cada vez mayor, llena de secretos y conflictos. No sé si tendré el coraje de romperlo o no, pero entiendo que a partir de ahora, la vida de Alexander y yo ya no será pacífica. Entonces, un día, mis padres estaban fuera de casa y dijeron que no regresarían hasta dentro de 2 días. La casa estaba más silenciosa que de costumbre, solo el sonido de mis pasos sobre el piso de madera y sonidos esporádicos desde el piso de arriba. En todo el día no vi a Alexander dar la cara, ni siquiera cuando serví el almuerzo. Una parte de mí simplemente quería pensar que estaba absorto en su propio mundo, pero otra parte no podía dejar de preocuparse. Las imágenes de la última vez regresaron repentinamente, haciendo que mi pecho se sintiera pesado. Por la noche, después de preparar la cena, decidí llamar a Alexander con comida caliente. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Una inexplicable sensación de nerviosismo se apoderó de mí, como si estuviera a punto de afrontar algo impredecible. Mientras me acercaba a la puerta de Alexander,
resonaron sonidos familiares, sonidos de juegos, sonidos de disparos y música de fondo emocionante. Pero esta vez lo entendí mejor. Ese sonido de juego no era el despreocupado que pensaba, era más como un disfraz, una forma de distraer a quienes me rodeaban. Me paré frente a la puerta cerrada, tratando de controlar mi respiración rápida. Puse mi mano en el pestillo de la puerta y lo giré suavemente, preguntándome si habría cerrado la puerta. Por extraño que parezca, esta vez la puerta permaneció abierta. Una corriente de emociones encontradas me invadió, tanto curiosidad como miedo. Mi mano empujó suavemente ante la puerta para abrirla, como la última vez, solo lo suficiente para poder mirar adentro sin hacer ningún sonido. Pero esta vez todo fue diferente. Tan pronto como la puerta se abrió, una pequeña rendija, inmediatamente me congelé. Frente a mí no estaba la imagen de Alexander sentado frente a la pantalla de la computadora, como esperaba. En cambio, se quedó allí, justo al lado de la puerta, como si me estuviera esperando. La luz de la pantalla de la computadora brillaba, iluminando un rincón oscuro de la habitación. En la pantalla no había un juego como ese sonido fingido, sino películas subidas de tono. Alexander vestía solo un tipo de traje de playa, y sus ojos me miraban fijamente con calma. No hubo pánico ni miedo como la última vez. Al contrario, estaba extrañamente tranquilo. Como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Hermana, Alexander habló, su voz baja y uniforme, para nada nerviosa. ¿Quieres entrar? Sus palabras me sorprendieron. Sentí que ya no podía sostener la bandeja de comida en la mano. Se me resbaló de la mano, cayendo al suelo con un ruido. La comida se esparció por el suelo, pero Alexander no le prestó atención. Él simplemente me miró fijamente. Sus ojos parecían penetrar cada una de mis intenciones, como si tratara de adivinar cómo respondería. Quería decir algo, quería reaccionar, pero tenía un nudo en la garganta. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una indescriptible sensación de caos. No podía entenderme a mí misma en ese momento. Antes de que pudiera hacer algo, Alexander dio un paso adelante y extendió el brazo para agarrar mi muñeca. Frío. Definitivamente, me llevó a la habitación y cerró la puerta detrás de él. El espacio interior me abrumaba. La habitación estaba inimaginablemente desordenada, completamente diferente de lo que pensaba del hermano menor que una vez amé. Había cosas esparcidas por todas partes, ropa tirada al azar sobre la cama, latas de refresco en el suelo, en la pantalla del ordenador, las imágenes seguían reproduciéndose, haciendo que me resultara difícil creer que ese era el mundo en el que estaba inmerso. Alexander, todo lo que había en la habitación de Alexander, me hacía incapaz de creer que este fuera mi otrora feliz e inocente hermano menor. Una parte de mí sentía que había perdido al chico que una vez fue, el que solía brillar como el sol. Ahora, me quedaba con un Alexander extraño, lleno de misterios, y probablemente de mucho sufrimiento del que nunca me había contado. De repente, Alexander corrió hacia adelante y me rodeó con sus brazos con fuerza. Esa acción me hizo saltar, completamente incapaz de reaccionar. Enterró su rostro en mi hombro, su voz ronca, llena de represión. Yo te vi, no pude soportarlo más. Esas palabras fueron como un shock para mí, haciéndome incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Mi corazón latía aceleradamente, pero aún así traté de mantener la calma. Puse mi mano en el hombro de Alexander, tratando de alejarlo. Mi voz severa, Alexander, cálmate, no puede ser así. Pero Alexander no escuchó. Apretó aún más su agarre. Su cuerpo temblaba, como si estuviera peleando consigo mismo. No, tú no. Puedo parar, dijo con la voz entrecortada y los ojos cerrados con fuerza, como arrastrado por una corriente incontrolable de emoción. Empecé a entrar en pánico. Alexander, detente. Esto no está bien. Hablé más alto, mi voz llena de severidad, pero él no me soltó. Me invadió una sensación de asfixia e impotencia. Alexander parecía ya no ser el mismo, como si se estuviera hundiendo profundamente en un lugar donde la razón ya no existía. Finalmente, no me quedó más remedio que gritar. Alexander. Mi grito resonó en la pequeña habitación como un trueno, rompiendo la atmósfera sofocante. Hizo una pausa. Su cuerpo se puso rígido, y luego me soltó lentamente. El rostro de Alexander ahora estaba lleno de confusión. Dio unos pasos hacia atrás, evitando mis ojos. Pude ver claramente la lucha en su corazón, mezclada con miedo, cuando se dio cuenta de sus acciones.
En clase no tengo amigos, comenzó, sus ojos todavía sin mirarme directamente. Nadie quiere jugar conmigo, nadie me habla. Al principio, pensé que era simplemente porque no encajaba. Pero a medida que pasó el tiempo, me sentí cada vez más fuera de lugar. Me miraban como si fuera invisible. ¿Se siente, no lo entiendes? Me vuelve loco. Hizo una pausa por un momento, respiró hondo, antes de continuar. Un día llegué a casa y me quedé en la cama navegando en Facebook para matar el tiempo. En ese momento, accidentalmente vi un enlace a un sitio web. No tenía intención de hacer clic en él, pero no sé por qué, tenía curiosidad. Se detuvo, con los dedos entrelazados, y los hombros temblando ligeramente. Sentí la dificultad en las palabras de Alexander, pero permanecí en silencio, dejándolo continuar. A partir de entonces, comencé a cambiar, dijo con la voz entrecortada. Al principio era solo curiosidad, pero luego descubrí que no podía parar. Era como si algo me alejara cada vez más de todo. Comencé a retroceder, a esconderme en la habitación, a hundirme profundamente en ese mundo. Verás, ya no tengo el control. Lo miré con el corazón amargo y confundido. Alexander, el hermano pequeño que alguna vez pensé que era feliz y fuerte, ahora estaba sentado frente a mí, perdido y rodeado de emociones de las que no podía escapar. Alexander, dije con voz tranquila, pero decidida. Esto no está bien. No puedo continuar así. Solo me hará hundirme más profundamente, hacerme perderme. Él me miró, tenía los ojos rojos, y las lágrimas comenzaron a fluir. Pero no sé qué hacer, hermana, me siento como un fracaso. Tengo miedo de que todos se rían de mí, tengo miedo de que incluso tú me odies. Al escuchar esas palabras, sentí que mi corazón se encogía. No podía imaginarme a Alexander teniendo que soportar todo eso solo. Extendí la mano y tomé su mano, apretándola suavemente. No eres un fracaso, Alexander. Simplemente estás perdido, pero tienes que detenerte ahora mismo. Estoy aquí y te ayudaré. Alexander inclinó la cabeza, y le temblaron los hombros. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. No sé lo que hice. Lamento haberte preocupado. Cesé suavemente las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Está bien, Alexander. Lo importante es que, de ahora en adelante, tienes que intentar cambiar. Creo que puedes hacerlo. A partir de esa noche, supe que no podía darle la espalda a Alexander. La imagen de mi hermano menor sentado allí, con lágrimas rodando por sus mejillas, admitiendo el dolor que mantenía oculto en su interior, me hizo darme cuenta de que necesitaba un compañero, alguien que realmente se preocupara y no juzgara. Y decidí que yo sería esa persona. Empecé a prestarle más atención a Alexander, preocupándome por él hasta el más mínimo detalle. Cada vez que estoy en casa, siempre presto atención a lo que hace. Si Alexander permanece en la habitación demasiado tiempo, encuentro una razón para llamarlo. A veces, le hago una pregunta al azar sobre la cena. A veces le pido que me ayude con algo, como limpiar o reparar un artículo pequeño. No quiero que pase demasiado tiempo solo en esa habitación que antes se ha convertido en su mundo cerrado. Al principio, Alexander parecía un poco incómodo con mi atención. Respondía a mis llamadas con respuestas breves, a veces con suspiros cansados, pero no me rindo. Entiendo que para que puedas cambiar de verdad se necesita paciencia y sinceridad. Con el paso del tiempo, poco a poco fui notando que él empezaba a cambiar. Alexander ya no mantenía una cara fría permanentemente, empezó a sonreír más, y esa sonrisa, aunque tímida al principio, poco a poco se volvió natural y cálida. Un día, mientras toda la familia estaba cenando, Alexander de repente contó una historia divertida que había vivido en la escuela. Su voz tartamudeó al principio, pero cuando vio a toda la familia escuchando atentamente y sonriendo, se volvió más seguro. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a Alexander realmente entablar una conversación familiar. Los ojos de sus padres se iluminaron y lo elogiaron. Alexander, cuentas historias con tanta gracia. La próxima vez, cuéntame más, sonrió mi madre. Y mi padre le dio unas palmaditas en el hombro y lo animó. Así es, ten esa confianza, Alexander. ¿Estás bien? Esos elogios tuvieron un gran impacto en él. Comenzó a ser más abierto, participando activamente en las conversaciones, en lugar de simplemente sentarse tranquilamente en un rincón. Noté que ya no permanecía horas en su habitación como antes. En cambio, pasaba tiempo afuera,
a veces ayudando a mi madre con las tareas de la cocina, o trabajando con mi padre para cuidar el pequeño jardín de flores frente a la casa. En momentos así, miro a Alexander y mi corazón se llena de alegría. Él era diferente, ya no era el hermano menor callado, retraído y perdido como antes. También me recuerdo a mí misma que, aunque las cosas que hago puedan ser pequeñas, poco a poco están contribuyendo a que Alexander vuelva a la luz. No puedo cambiarlo todo por ti, pero puedo ser quien esté ahí para ti, recordándote que no estás solo. Cada vez que lo veo luchando por estudiar o teniendo alguna dificultad, estoy dispuesta a escucharlo y ayudarlo. Intento crear un ambiente donde pueda sentirse seguro y amado. Mis padres también notaron los cambios positivos de Alexander. Mi madre no pudo ocultar su felicidad al verlo más feliz y proactivo. Ha crecido mucho, me dijo mientras limpiábamos la cocina. Solo sonreí, sin decirle a mi madre lo que había pasado con Alexander. Pero en mi corazón sabía que era el resultado de todo un proceso de esfuerzo por parte de él, y por mi parte también. Cada día me siento más feliz cuando veo que Alexander recupera poco a poco la luz en sus ojos. Aunque a veces todavía tiene momentos de contemplación, sé que es normal. Lo más importante es que no dejé que se perdiera solo en el camino oscuro. Sé que este viaje aún es largo, pero creo que con el cuidado y el amor de su familia, Alexander seguirá cambiando, seguirá creciendo y se encontrará a sí mismo. Y pase lo que pase, siempre estaré dispuesta a estar a tu lado, como hermana y compañera de vida. La vida de Alexander, después de días tormentosos, finalmente volvió a la paz de un niño tranquilo, distante y lleno de heridas ocultas. Alexander poco a poco se abrió y se volvió más feliz y sociable. No solo recuperó su sonrisa, sino que también encontró la conexión con su familia, algo que había perdido durante mucho tiempo. Al ver a Alexander cambiar, no solo me sentí aliviada, sino que también aprendí mucho de ese viaje. Esos días me enseñaron que, a veces, nuestros seres queridos pueden hundirse en lugares oscuros de los que no pueden escapar por sí solos. No se deben ignorar señales como retraimiento, aislamiento o comportamiento inusual, porque es una llamada silenciosa de ayuda. Lo que necesitan no es juicio ni presión, sino un hombro fuerte, alguien dispuesto a escuchar y paciente para ayudarlos a encontrar la luz. La historia de Alexander también es un recordatorio de que las influencias ambientales negativas, especialmente la soledad y la forma en que usamos Internet, pueden tener consecuencias profundas. Un solo paso perdido, un momento de curiosidad, pueden hacer que un joven quede atrapado en un vórtice sin salida. Es importante que no recorran esos caminos solos. El cuidado y el amor de la familia son la luz que les ayuda a salir de la oscuridad. A todos los que lean esta historia, quiero compartirles una lección que aprendí: presten atención a los seres queridos que los rodean. No den por sentado los pequeños cambios en ellos y no tengan miedo de preguntar y hablar. La atención sincera, a veces, puede cambiar la vida de una persona. Hágales saber que siempre están allí, listos para escuchar y compartir. Finalmente, recuerden que todos tenemos momentos en los que estamos débiles y perdidos, pero si somos amados y acompañados en el momento adecuado, todos podemos volver más fuertes.